La lectura estará basada en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Mateo, capítulo 18. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Estas palabras de Jesucristo están dichas en respuesta a los discípulos. Los discípulos están alrededor de Jesucristo, hay gente alrededor y hacen una pregunta. Los discípulos preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Basado en esa pregunta, Jesucristo da algunos ejemplos, algunas parábolas, pero antes de dar las parábolas, dice la palabra de Dios que trae a un niño y lo pone en el centro de todos ellos, y estas son las palabras que dice: tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar lo que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra de Dios. Esta mañana quiero empezar con una pregunta. Levante la mano, ¿quién de ustedes ha venido a la iglesia o fue a la iglesia por primera vez debido o a causa de una invitación? ¿Quién de ustedes fue por primera vez a la iglesia por alguien que los invitó? Yo creo que la mayoría de nosotros, a menos que hayamos nacido en cuna cristiana, de otra manera nuestra generación probablemente siempre se ha dado porque alguien nos ha invitado. Y basado en esta lectura y basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Quiero hacer una pequeña lectura o quiero hablarles acerca del Viejo Testamento, donde habla acerca de Nehemías. Nehemías es una persona que fue llevado cautivo fuera de su país. Nehemías vivía en la casa del rey. No sé si alguien está familiarizado con esta historia, pero quiero compartir un poquito con respecto a este hombre. Nehemías es copero del rey. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías fue llevado cautivo por el imperio persa y está siendo se ha ganado el favor del rey y vive en la casa del rey. Su trabajo es ser el copero. ¿Qué quiere decir el copero? Que es de tanta confianza que le ha tenido a este hombre que antes de comer cualquier cosa, el rey, Nehemías prueba los alimentos porque puede que alguien los quiera envenenar. Entonces él, de tanta confianza que tiene con él, lo tiene cerca. Y Nehemías de repente vive en este lugar y de repente escucha noticias de su pueblo. Déjenme leerles un pedazo de la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Dice: en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino. En el mes de Quisleu. ¿Qué quiere decir Quisleu? El mes noviembre. En el mes de noviembre, dice: recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá, su pueblo natal. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo
y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Nehemías continúa con esta oración hacia Dios y dice: Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías era el copero del rey. Nehemías vivía en lo mejor, vivía en la casa del rey, pero de repente se escucha las noticias de su pueblo, del lugar donde él vino, y escucha y pregunta, y le dicen que los muros se han caído, que la gente la está pasando muy mal. Y Nehemías, cuando escucha eso, dice la palabra de Dios, que se sentó a llorar y durante varios días se puso en duelo y ayunó y oró al Dios de los cielos. Nehemías, cuando escuchó esa noticia, vino una carga a su corazón. Nehemías pudo haber continuado viviendo en su casa del rey como si nada hubiera pasado y hubiera dicho: bueno, qué lástima que está pasando esto, ¿verdad? Y continuar su vida. Pero sin embargo, Nehemías, cuando escucha la historia o lo que está pasando en su pueblo natal, dice la palabra de Dios que se pone triste y que se pone en oración. Y lo empieza en el mes de Quisleu. Nehemías se la pasa orando y haciendo ayuno. Y dice la Biblia: en esos días yo era el copero del rey. Después continúa la historia y dice: en el mes de Nisan, que quiere decir abril, de noviembre a abril, ¿cuántos meses han pasado? 5 meses, ¿no? 5 meses han pasado. Y dice la palabra de Dios: en el año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey, me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás, lo que reflejas es un profundo pesar. Nehemías, desde el momento en el que escuchó la noticia de su pueblo, no pudo estar tranquilo. Nehemías le cayó una carga en su corazón por la gente que vivía en su pueblo y que sabía que estaban los muros tirados. El rey se da cuenta: Nehemías ya se la ha pasado orándole al Señor. Y miren lo que pasa. Me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás, lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo, dice Nehemías, y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentran en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos antes de hablar. Y miren lo que dice: y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba. Y el rey consintió en dejarme partir. Nehemías tenía planes.
Nehemías le oró al Señor y Nehemías tenía la carga en su corazón de lo que estaba pasando en su pueblo. Nehemías habla con el rey y el rey le da permiso. Y continúa la lectura. Si es la voluntad de su majestad, se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardia de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Notemos a Nehemías. Nehemías escucha la noticia y después de que escucha la noticia le cae ese peso en el corazón por su pueblo. Pero Nehemías se pone a orar y cuando va con el rey le pide y le da exactamente lo que va a hacer porque quiere ir a su pueblo. ¿Por qué quiere ir a su pueblo? Porque sabe que su pueblo están muriendo. Están las paredes en el suelo. Sabe que cualquier invasor va a entrar a su lugar y va a deshacer y va a terminar el pueblo. Pero Nehemías no se queda así. Nehemías se pudo ver hecho obsiso, pero sin embargo toma la decisión de hacer algo por su pueblo. La pregunta que les hice al principio: ¿cuántos de ustedes hemos venido a la iglesia por una invitación? La mayoría levantamos la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos venido porque alguien nos ha invitado? ¿Cuántos de nosotros antes de que viniéramos a las puertas del Señor, antes de que viniéramos a la iglesia, nuestra vida estaba totalmente destruida? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida era totalmente diferente? Nehemías escucha las noticias de su pueblo y le cae una carga en el corazón. Y dice, no puede ser posible que mi pueblo esté muriendo y va a continuar muriendo. Tengo que hacer algo. Y decide regresar a su pueblo. Y cuando regresa a su pueblo, levanta las paredes. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de hacer algo por su pueblo, porque el Señor le ha puesto esa carga. ¿Cuántos de nosotros hoy día conocemos a gente que sigue viviendo con sus paredes y con su pueblo o en su vida toda destruida? ¿Cuántos de nosotros conocemos hoy día a gente que sigue viviendo así y que cuando escuchamos noticias de nuestros conocidos, de nuestros amigos, y escuchamos, ¿sabes qué? Está pasando esto, están teniendo problemas y todo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos lo mismo que hace Nehemías? Que le cae una carga en el corazón y dice, ¿tengo que hacer algo, Señor? ¿O te das la vuelta y dices, bueno, es su problema? De todas maneras, pues yo ya tengo mi casa construida, tengo una iglesia donde venir, tengo donde llevar a cabo y sé que soy llamado por el Señor. Hay una gran diferencia en eso, hermanos y hermanas. La razón por la que les estoy hablando de Nehemías es porque Nehemías sintió una carga en su corazón. Nehemías necesitaba y quería hacer algo por aquellos que estaban perdidos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien dentro de su círculo de amigos que todavía no conoce al Señor? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está dentro de su propia familia y que siguen cometiendo los mismos errores y que no son libres en Jesucristo? Hoy en día nosotros podemos tomar la decisión de darnos la vuelta y continuar nuestra vida. Al cabo tenemos la iglesia, tenemos nuestro lugar donde nos llegamos los domingos, todo está muy bien. Nehemías vivía en la casa del rey. Nosotros todos los domingos venimos a la casa del rey y tenemos un lugar hermoso para poder adorar. Pero atrás, cuando salimos a la calle, tenemos conocidos que siguen con sus paredes derrumbadas, con su vida destruida. ¿Qué podemos hacer tú y yo para poder hacer algo para invitarlos y para que puedan venir y que su vida también cambie como cambió en ti y cambió en mí? En la lectura de hoy, la intención que estoy hablando y lo que quiero compartir con ustedes acerca de Dios te pone, si tú conoces al Señor y tú sabes que eres salvo y tú sabes que el Señor te ha cambiado y te ha limpiado, eso es algo que no puedes quedarte contigo mismo. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo
Y cuando su Hijo Jesucristo vino a la tierra, dice la palabra de Dios que antes de irse, dijo: así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Esa declaración no es solamente para los pastores. Esa declaración es para cada persona que sabe que el único que te puede liberar es Jesucristo. Pero todavía hoy día nosotros sabemos y podemos hacernos de la vista gorda y darnos la vuelta y dejar a los que se queden con sus paredes destruidas, o tomar la decisión y de decirle al Señor: ayúdame para poder invitar, para poder traer y levantar sus paredes de su vida y poder conectarlos con la iglesia. Jesucristo dice: así como el Padre me envió, así yo los envío, hermanos y hermanas. Déjenme leerle el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20 dice así: entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Sopló. Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el aliento de vida. Cada persona que está sentada en este día, aquí en este lugar, no es porque hayas decidido venir, sino porque el Espíritu Santo te ha traído. El Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti, es imposible que te quedes con el Espíritu Santo solamente para ti. Es algo que va en contra de la naturaleza misionera de nuestro Dios. Si tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te impulsa a ver esos problemas de las personas, así como Nehemías, te cae una carga. Cada vez que uno ve a una persona que sabes que no conoce al Señor y que dice palabras que van totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios, tiene que haber una carga en tu corazón, hermano y hermana. Si no hay una carga en tu corazón, entonces algo está pasando. Cada persona que conoce al Señor, cada vez que ve a alguien, le duele el corazón de saber que las personas que están afuera no lo conocen. A menos que nosotros pensemos que la salvación es algo no tan fuerte, o el infierno es algo ficticio. Porque aquí estamos hablando cuestión de vida y muerte. Si tú conoces a alguien que no conoce al Señor, es cuestión de vida o muerte. Si nosotros le hablamos a las personas que no conocen al Señor y lo conocen, su vida cambia y pasan de estar muertos a estar vivos y tener vida eterna. Es cuestión de vida o muerte cada vez que nosotros nos encontramos con una persona que no conoce al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que cuando lo vivimos y cuando lo vemos, es imposible, como les digo, que no sientan o no sintamos ese tipo de empuje hacia querer invitar a alguien. El Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. ¿Alguien de ustedes vio la película La lista de Schindler? ¿Recuerdan la película La lista de Schindler? Oskar Schindler fue un empresario alemán que salvó la vida de 1 millar o más de judíos polacos durante el Holocausto. Empezó a rescatar judíos, hermanos y hermanas. Empezó a rescatarlos poco a poco. Y llegó un momento donde se dio cuenta cuántas personas había rescatado de la muerte. Nuestra vida y nuestra creencia en que la gente que no conoce al Señor está muerta en sus delitos y pecados. Si tú te callas y no hablas el mensaje del Señor, estás restringiéndoles lo que el Señor puede hacer en su vida.
Jesucristo dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, pero no quedó ahí. ¿Saben qué más dijo? A quien no les perdonen sus pecados, no les serán perdonados, pero a quien se los perdonen, les serán perdonados. Esa frase no solamente atañe a los pastores. Si tú tienes a una persona enfrente de ti y estás consciente de que no conoce al Señor y tú no hablas del evangelio que libera, estás reteniéndole los pecados a la persona que está enfrente, porque no puede ser libre como tú y como yo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. ¿Por qué? Porque hablamos del evangelio, hablamos de Jesucristo, los invitamos a que vengan a la iglesia y conocen a su Salvador y se liberan. Pero a quienes no se les serán perdonados. Vamos a ver este video. Es la última escena donde este hombre está a punto de irse y toda la gente que salvó se acerca a él y le dan las gracias. Miren lo que dice. Vamos a poner el video. Hemos escrito una carta tratando de explicarlo todo en caso de que sea capturado. La firmamos todos. Gracias. Es hebreo, viene del Talmud y dice, aquel que salva una vida salva al mundo entero. Haber salvado más. No sé si tan siquiera yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más, despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto, Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo, 2 personas. Es de oro, 2 personas más. Él me hubiese dado 2, una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Stern. Por esto pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice.
y que no tenemos la seguridad de que esa persona conoció al Señor. Cada día que pasa en nuestras vidas podemos hacer la diferencia en la vida de alguien, porque el Espíritu Santo vive en ti. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que falleció y que no está o que no sabe si esa persona en verdad conoció a su Salvador? Pero tú sí lo conoces, pero yo sí lo conocemos. Nosotros podemos hacer esa gran diferencia. Dice la palabra de Dios que Dios Padre envió a su Hijo y su Hijo nos envía a nosotros, a todos nosotros. ¿Para qué? Para que compartamos esa buena noticia, la buena noticia de salvación. ¿Recuerdan a Andrés, el hermano de Simón Pedro? Era uno de los dos que habían oído hablar a Juan. Andrés es el hermano de Pedro. Andrés lo primero que hace cuando conoce a su Salvador Jesucristo es correr a buscar a su hermano. ¿Y saben cuáles son las palabras? Hemos encontrado al Mesías. No encontré a Dios, hemos encontrado al Mesías. Porque la buena noticia es imposible quedarse con ella, hermanos y hermanas. Y después de eso lo lleva, y todo lo que pasó con Pedro, todo lo que pasó, todas esas declaraciones fuertes, esas equivocaciones que tuvo, no hubieran pasado si su hermano no lo hubiera invitado y no lo hubiera traído. Todo lo que hoy podemos leer en la palabra de Dios por lo que hizo su hermano. Y no solamente eso, lo primero que hizo Felipe, dice que fue y halló a Natanael. Felipe siguió a Jesucristo. Y cuando encuentra a Natanael, mira lo que le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y saben lo que contesta Natanael? Dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven a ver. Felipe no se puso a pelear con él, ni le dijo: a ver, ahorita vamos a entrar en un diálogo teológico y vas a ver que sí, yo tengo razón. No, en el momento en el que nosotros conocemos a alguien y que queremos compartir el mensaje y hay algún tipo de fricción, lo único que podemos hacer es decirle: ven a ver. Ven a ver, y cuando pase esas puertas, tener la absoluta seguridad de que la palabra de Dios lo va a transformar, porque te transformó a ti y me transformó a mí. Tener la absoluta seguridad de que no tenemos que entrar en mucho diálogo, sino solamente decirle: ven a ver. Y confiar en que la palabra de Dios cambia y que Jesucristo libera, y que no solamente eso, sino que da vida eterna. Y en los momentos difíciles, en la tarde triste, en la noche difícil que todos vamos a pasar, tener la confianza de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está con nosotros, y que cuando cerremos los ojos vamos a su presencia, todos los que creemos en Él.